Muy buenos días, cuando son las 6 de la mañana, 5 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Feliz inicio de semana del día lunes. Ya hoy estamos aquí, Diego. ¿Qué fecha es hoy? Ya hoy es 1 de diciembre. Figúrese usted, ya el año está pronto a extinguirse, pues. Pero bueno, nosotros continuamos aquí dándole gracias a nuestro Dios y estaremos laborando para ustedes, supervisor de programación, el gran Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes. Y para los puntos de contacto, puede hacerlo a través del 0412-636-9658. Repito, 0412-636-9658, y si usted quiere llamarnos a cabina puede hacerlo a través del 0239-992-5655. Bueno, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica, estará acompañándoles a través de estos minutos o casi esta hora que nos queda por delante. Muy bien, nosotros la semana anterior, semana pasada, estuvimos tratando una serie de temas y insistimos mucho en el aspecto de lo que tiene que ver con el hecho, el significado y la palabra que lo explica. Esta semana nosotros vamos a estarle dedicando mucho, pero que mucho, al tema de esa palabra que lo explica, pero vamos a estar estudiando la palabra inspirada, la palabra que se presenta, como siempre hemos hecho, pues estudiar la Biblia. Solo que en este momento vamos a estar metiendo más la lupa hacia lo que es el querigma, lo que es el mensaje o lo que pudiera ser el didascalo. Nosotros hemos hecho referencia a los términos griegos que aparecen allí en el Nuevo Testamento. Términos muy importantes porque el querigma hace alusión al mensaje que predicaban los apóstoles e incluso el mensaje que predicó el mismo Jesús. Hace referencia al didascalo, a la enseñanza. Didascalo es la enseñanza impartida por Jesús o sus discípulos, por ende por la iglesia, y también se hace referencia al evangelio, que sería el contenido tanto de la enseñanza como del mensaje que se pueda predicar, y el martireo, que no es otra cosa que el testimonio que debe dar la comunidad apostólica, que tuvo que dar la iglesia primitiva, que tuvieron que dar los apóstoles, y por ende nosotros debemos continuar. Así pues, la iglesia aparece como una extensión del cuerpo de Cristo. La iglesia aparece entonces como un organismo vivo, impulsado por el Espíritu Santo, que continúa lo que Jesús inició un día. No puede empezar un proyecto distinto, no puede empezar un proyecto paralelo, no puede empezar un proyecto al margen de lo que pudo haber dicho o hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la importancia que tienen para nosotros el tipo de temas que nosotros vamos a estar estudiando. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar un tiempo dedicándolos al estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y los discursos que allí se presentan. Entonces, vamos a estar pasando un tiempo allí. También quiero adelantarles que vamos a dedicar también un análisis, una investigación con respecto a unas versiones de la Biblia que me han llamado poderosamente la atención. He estado haciendo unas investigaciones en torno a ellas y las voy a mencionar. Voy a mencionarlas para que los que tengan oportunidad se den a la tarea de investigar, por favor, de investigar, porque se hace necesario y ustedes luego van a saber el por qué. Estoy hablando de la versión de la supuesta versión hebrea de la Biblia, la supuesta, porque después que ustedes empiecen a investigar se van a dar cuenta del por qué. La supuesta versión hebrea, supuestamente traducida desde los manuscritos originales, me estoy refiriendo a la Biblia Cat II. La Biblia Cat II
la otra versión hebrea a la cual estoy haciendo referencia es a la versión israelita nazarenos, de los nazarenos, a la versión israelita de Nazaret. Y la otra a la que me estoy haciendo referencia es al Código Real, al Código Real. Estas versiones de la Biblia, y no tanto estas versiones de la Biblia, sino sus traductores, sus editores insisten en que se debe hablar hebreo. Bueno, y como eso, la preocupación más honda es que la investigación que empecé a hacer es que se tergiversa y se niega la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en dichas traducciones de la Biblia. Ahora escuche bien, cuando se empieza a negar la divinidad que le dan los textos sagrados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos frente a una real amenaza para la doctrina de la fe cristiana, para la sana doctrina. Entonces, en su momento nosotros vamos a estar llevando una exposición acerca de estas tres versiones de la Biblia, las cuales he mencionado, donde aparece la palabra Yahweh en el Nuevo Testamento, cosa que está ausente de los manuscritos más fieles, de los manuscritos griegos. Se encuentra ausente dicho término, y como esto, muchas otras cosas más. Pero lo más grave son las implicaciones doctrinales que en su momento nosotros las vamos a estar exponiendo. Se insiste en que se debe predicar o hablar en hebreo porque el hebreo fue la lengua sagrada que empleó Jesús, y el hebreo es la lengua y el arameo, y entonces empiezan a insistir en una serie de cosas, y yo pensé que esto eran inventos privados, personales, pero resulta ser que es una línea de los traductores de estas versiones de la Biblia, de tal manera que estamos frente a una situación a la cual hay que darle cuidado. Vaya pues la denuncia, vaya pues la alerta, y en su momento vamos a estar viendo, vamos a estar haciendo un análisis concienzudo, un análisis de los textos bíblicos donde se altera intencionalmente la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy hablando de textos emblemáticos que no niegan ni ponen en duda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en ninguno de los manuscritos griegos, y sin embargo esta gente dice poseer unos supuestos manuscritos hebreos originales, y después vamos a demostrar que eso no es otra cosa que un montaje, una patraña, una mentira, porque el evangelio se va a extender hasta las naciones, y en las naciones los gentiles no hablábamos hebreo, y por ende entonces eso no puede ser una verdad, como lo va a demostrar la misma escritura, aunque sean las versiones que ellos manejen o las versiones que nosotros podamos manejar. Se va a demostrar porque, por un lado, se tiene que ver el emisor y los destinatarios, y al revisar eso, sencillamente se cae ese tipo de posturas que son injustificables desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista histórico. Vaya pues este comentario aparte, porque lo vamos a estar viendo, porque en lo personal este servidor se encuentra altamente preocupado por eso, porque están tocando a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se está alterando dramáticamente los textos, los manuscritos que poseemos para elaborar las traducciones de la Biblia. Muy bien, amados hermanos y hermanas, vamos entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles, gloria al nombre del Señor, y vamos a estar nosotros en primer lugar haciendo unos comentarios en torno a este libro, en torno a este escrito. Por supuesto, quiero pedirles que se ubiquen allí en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo estos primeros versículos. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 2, del 1 al 2. Dice: en mi primer libro,
o en mi primer tratado, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Muy bien, fíjense ustedes, amados y amadas, el primer comentario que quiero hacer a propósito de este libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es, en este caso, el nombre que se le da al libro. Tradicionalmente nosotros lo hemos identificado como Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de contenido, cuando nosotros leemos el libro, una lectura por superficial que pueda hacerse alrededor del libro, nos tiene que llevar a la conclusión de que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué razón? Porque sencillamente el libro no responde a los hechos de los apóstoles. El libro respondería a los hechos de 2 apóstoles, pero no a los hechos de los apóstoles en general. Pues estaríamos hablando de un grupo muy amplio, una mayoría que quedaría fuera de este punto de vista, porque los 2 personajes principales que va a destacar el libro va a ser Pedro en primer lugar y luego Pablo. Son los 2 personajes de más relevancia en el libro. Por supuesto que yo no estoy intentando aquí cambiarle el nombre al libro. Lo que estamos es haciendo un análisis de contenido del libro. Vamos a hacer un estudio desde el punto de vista del libro, y se han manejado otros nombres porque debemos nosotros asumir de entrada que el título que se le da al libro no goza de la inspiración bíblica. El título no. Lo que goza de la inspiración bíblica es lo que aparece a partir del versículo 1. Pero el nombre que nosotros le damos goza es de la tradición. Es un nombre que le ha dado la tradición y se ha conservado así. Hoy en día, algunas versiones de la Biblia lo que le llaman es Hechos. Y este título es como más apropiado porque no se va a centrar específicamente en el caso de los apóstoles. Otros posibles nombres que se le ha dado a este libro han sido Hechos del Cristo resucitado, que sería un título tal vez más apropiado porque quien está impulsando en cierto modo la obra es Jesús resucitado. Recuerden ustedes que Él está enviando el Espíritu Santo. Entonces ha sido otro posible título que se le ha dado a este libro, y en tal destino, pues en tal sentido vale la pena reseñarlo, vale la pena resaltarlo en este momento. Pero fíjense ustedes, también hay otro título que se le ha dado, han sido Hechos de la Iglesia, para destacar el papel de la iglesia. Sin embargo, la iglesia no es la que aparece en un rol estrictamente protagónico. Detrás de la iglesia está el Espíritu Santo que la está impulsando, y por lo tanto, entonces, este libro también ha sido llamado Hechos del Espíritu Santo. En lo personal, a mí me parece como más apropiado que este libro sea llamado así, Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí se estaría destacando la función del Espíritu Santo en el libro. Además, hay que resaltar que la palabra Espíritu Santo aparece por primera vez en el libro, y se va a aparecer allí a la altura del versículo 2. Va a ser acto de presencia por vez primera esta palabra Espíritu, y por cierto, esta palabra va a estar presente 56 veces en el libro de los Hechos. Por lo tanto, nos está presentando como el protagonista principal al Espíritu Santo. Imagínese usted, alrededor de 56 veces va a presentarse esta palabra. Por lo tanto,
Lucas nos está diciendo cómo el Espíritu Santo instruyó a los apóstoles, pero es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo en la medida que vayamos avanzando en el desarrollo del tema que estamos compartiendo el día de hoy. Muy bien, el libro de los Hechos es un libro de misión, es un libro que destaca la misión, el papel de los apóstoles. Entonces, Lucas, por ejemplo, dice, o este libro que tradicionalmente se ha atribuido a Lucas, dice que en su primer libro, en su primer tratado, es decir, está hablando del Evangelio anteriormente, del Evangelio de Lucas. Anteriormente estos dos libros venían juntos. En las versiones más antiguas de la Biblia, estos dos libros venían juntos. Es decir, estaba Mateo, luego aparecía Marcos, luego aparecía Lucas, Hechos y Juan. Ese era el orden que tenían anteriormente. Pero luego se esquematizó, se le dio otro orden, se le dio otra estructura y así aparece como lo tenemos nosotros hoy. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después Hechos. Es decir, el Evangelio de Juan corta a la mitad lo que escribió Lucas. Es decir, él escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos y venían juntos. Por eso él dice en mi primer libro, en mi primer tratado, querido Teófilo. Observen ustedes que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos están conectados por varias cosas. En primer lugar, el nombre del destinatario, a quien se le escribe, a Teófilo, que por cierto, algunos dicen que Teófilo es un personaje histórico y otros dicen que es un personaje literario, otros dicen que es las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, existen muchas versiones en torno a esto. Independientemente de que sea un personaje histórico o un personaje literario, el nombre que tiene este personaje es interesante para nosotros, ya que Teófilo es una palabra griega compuesta que teo traduce Dios y filo amigo. Por lo tanto, este libro y el Evangelio se escribe a los amigos de Dios. Cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, cuando lo investigamos, somos amigos de Dios. Bueno, se le está escribiendo a este personaje llamado Teófilo con el propósito de instruirlo. El objetivo es instruirlo. A nosotros se nos va a decir aquí que en el primer tratado, es decir, en el primer libro, contó, narró, escribió acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Fíjese, Jesús actuó y Jesús enseñó desde el principio. Luego nos va a decir hasta el día que fue llevado al cielo. Observe usted, amados hermanos, y vean conmigo que la Biblia no tiene ningún reparo para afirmar la ida de Jesús al cielo. Claramente se muestra la doctrina, la enseñanza de que Jesús fue al cielo. No así ningún versículo de la Biblia muestra ni enseña con claridad la ida de la iglesia al cielo. Nosotros nos vamos a atener al contenido del libro y vamos a ir estudiando y vamos a ir resaltando temas que el mismo libro va a irnos presentando. Aquí hago un comentario de lo que vamos a profundizar más tarde. Entonces dice hasta el día que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones. Fíjense, amados, que el Jesús resucitado le dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. De tal manera que las instrucciones y el mensaje apostólico no son inventos, están profundamente conectados con el mensaje del Jesús histórico, del Jesús antes de la cruz y con el Jesús resucitado. Y nosotros debemos prestarle mucha, pero que mucha
atención a este asunto. Bueno, él comienza presentándonos esto, pues, en el prólogo, esto que nosotros estamos viendo, en el prólogo o en la introducción, gloria al nombre del Señor, y en el versículo 3 en adelante hasta el 8, dice: después de su pasión, se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Observen que aquí se va a presentar, Lucas va a presentar aquí tres cosas que van de la mano. Primero, la muerte de Jesús. Segundo, la resurrección. Y tercero, las apariciones que tuvieron lugar luego de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así pues, los apóstoles aparecen en calidad de testigos, oculares, en calidad de testigos únicos, testigos acreditados por Jesús resucitado, acreditados por las apariciones del resucitado, acreditados por el Espíritu Santo que va a tomar las riendas de la iglesia. Aparecen en calidad de testigos autorizados. Además, el mensaje que van a estar predicando va a ser el mensaje del reino de Dios. Vemos nosotros cómo Lucas nos va a ir presentando todo un esquema, toda una secuencia contenida, fíjese usted, en lo que va a ser para nosotros, o va a ser para la iglesia primitiva, lo que van a ser puntos firmes en lo que es confesión de fe, en lo que es doctrina. Y fíjese usted que el fundamento doctrinal de la iglesia primitiva estuvo concentrado en la muerte del Señor y en la resurrección. Fíjese, y ahí lo podemos ver allí en el capítulo 1, versículo 3. Dice: después de haber padecido, después de su pasión. Es otra forma de decir después de su muerte, después de su crucifixión o después de que fue colgado en un madero. Es exactamente lo mismo. Después de su pasión se les había presentado vivo. Fíjese que después de la pasión lo que se presenta es la resurrección y las apariciones del Señor durante 40 días. Durante 40 días. Número 40, que también tendremos que prestarle atención porque el número 40 es un número muy importante y aquí tiene una categoría simbólica a pesar de que haya ocurrido dentro de esos 40 días. Pero vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 para que ustedes vean que tenemos exactamente la misma idea expresada en 1 Corintios capítulo 15 del verso 1 en adelante. Se dice lo mismo, pero de una forma más larga. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia. Mire que va a hablar del evangelio, La buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron. Mire que está hablando del evangelio que Pablo anunció como apóstol, ¿verdad que sí? Pero no solamente lo anuncia Pablo. Si usted observa el versículo 11, dice: con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo, esto es lo que ustedes han creído. Es decir, ¿a quién se refiere Pablo con ese tanto yo como ellos? Se está refiriendo a los apóstoles. Mira el versículo 9: porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, estamos hablando aquí en 1 Corintios 15:1 del evangelio que predicó Pablo y que predicaron los apóstoles. Ahora fíjese usted que ese evangelio fue el que recibieron los hermanos de Corinto, y Pablo les dice: la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Fíjense que es un llamado a perseverar en esa buena noticia. Y en esa buena noticia se debe caminar con fidelidad, que fue la buena noticia que ellos recibieron. Aquí la fidelidad está en el contexto de no tergiversar el fundamento histórico,
de no cambiarlo, de no alterarlo, de respetar eso. Fíjese usted lo que va a decir el apóstol, en el caso del versículo 12. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, mire, si se predica que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Entonces estaban tergiversando una verdad no doctrinal, sino una verdad histórica, porque el hecho ya había ocurrido. No es que Pablo estaba predicando la resurrección de Cristo y esta nunca había tenido lugar. No era que Pedro predicaba la resurrección de Cristo y esta jamás había tenido lugar. No, en tal sentido se estaría filosofando, se estaría teorizando, se estaría dogmatizando, pero nada de esto estaba en el impulso misionero, nada de esto estaba en el impulso apostólico. Lo que estaba en el impulso apostólico era una verdad profundamente histórica que había ocurrido ya en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo dice, ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de los muertos, si esto se predica, esto es el querigma, esto es el anuncio, esto es el grito apostólico. Luego dice Pablo, como algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos. Entonces había un mensaje que estaba negando una verdad histórica. Había un mensaje que estaba negando una realidad histórica. Y Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra proclamación. En vano predicamos, pues vana es nuestra fe y nosotros resultamos ser testigos falsos. Mire aquí que el apóstol no aparece en calidad de teólogo, no aparece en calidad de filósofo, aparece en calidad de testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente él, sino también el resto de los apóstoles. Y Pablo dice, y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, es una ilusión, y sus pecados no han sido perdonados. Entonces dice, está presentando aquí el apóstol, fíjense ustedes que el apóstol está respetando el hecho. El hecho, ¿cuál hecho? Que Cristo murió y resucitó, y que en esta resurrección quien actuó fue Dios. Ahora, la resurrección de Cristo no es un milagro. Usted no puede incluirlo entre los demás milagros, no. La resurrección de Cristo es un acontecimiento fundante, es el primer acto formal de reino que está estableciendo Dios. Entonces, nosotros debemos tener muy claro esto, volviendo aquí a 1 Corintios, donde el apóstol Pablo está hablando de permanecer fieles al mensaje que el apóstol predicó y que perseveren con fidelidad allí en eso. ¿Ve? Entonces, ¿qué es infidelidad allí? Torcer el mensaje. ¿Qué es infidelidad allí? Desviarse de la norma apostólica. ¿Por qué? Porque la norma apostólica está preservando el hecho intacto. ¿Cuál es el hecho? Que Cristo murió y resucitó. Bueno, ¿qué estaban haciendo ellos? Ahora estaban negando la resurrección. No negaban abiertamente la de Cristo, pero estaban negando la resurrección de los creyentes. Entonces esto era sumamente grave. Entonces el apóstol le está saliendo al paso a esto. Luego dice, por ella, es decir, ¿por qué? Por la buena noticia, por el mensaje. Son salvados siempre que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. Observe lo que dice aquí el apóstol. Siempre que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. ¿Por qué? Amados hermanos, cuando el mensaje no se conserva fiel, entonces el mensaje está negando el hecho. Porque Pablo sigue diciendo, de lo contrario habrían aceptado la fe en vano. Ahora él va a decir
¿En qué consiste ese evangelio? Versículos 3 y 4. Ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Mire que Pablo aquí no está inventando nada. Esto lo recibió Pablo. Solo que lo recibió de Cristo. Lo recibió del mismo Señor y Salvador. Que Cristo murió por nuestros pecados. Mire, esto no es una doctrina, esto no es un dogma, esto es un hecho histórico. Cristo murió por nuestros pecados. Y en eso están de acuerdo las Escrituras. Bueno, esto es un fundamento para nuestra fe. Luego dice que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. En eso consiste la buena noticia que Pablo y los apóstoles predicaban. Luego en el verso 5 dice que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, esto está en línea con lo que nosotros estamos viendo aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 3, donde dice, después de su pasión, su muerte, se les había presentado vivo su resurrección durante 40 días, sus apariciones, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Un detalle característico fue que el resucitado no se presentó a no conversos, así establecido por Dios. Por eso Pablo se llama abortivo, alguien que como un sietemesino, que no nace en condiciones normales, que no viene a Cristo en condiciones normales. Bueno, aquí usted puede ver entonces cómo Lucas nos presenta lo que tiene que ver con la pasión, la resurrección y las apariciones del resucitado, nos las presenta juntas, al igual que lo hacía ya el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde de forma más detallada nos permite ver que el evangelio consiste en la muerte, resurrección de Cristo y por ende el aparecer en calidad de testigos dependió de las apariciones del resucitado. Muy interesante descubrir que entonces los apóstoles aparecen como testigos oculares de las apariciones del resucitado, pero ninguno de ellos lo vio resucitar, ninguno de ellos estaba allí cuando él resucitó. Por lo tanto, es más apropiado decir que son testigos de las apariciones del resucitado que incluso decir que son testigos de la resurrección. Pero bueno, como quiera que sea, continuamos nosotros, seguimos adelante en el tema. Entonces, estamos viendo aquí que el Señor apareció vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas y hablando acerca del reino, acerca del reino de Dios. Entonces, es bien interesante ver pues que cómo Lucas empieza esto pues y nos muestra las instrucciones que Cristo por el Espíritu Santo está dando a la iglesia, está dando a los apóstoles, le está dando su última voluntad, que viene a ser la primera voluntad para nosotros, a los seguidores que ha escogido. Y muestra 4 elementos que voy a mencionar. Número 1, el reino de Dios, que es un tema de transición aquí, introducido en el evangelio, donde en el evangelio se va a desarrollar más. Pero nos va a decir que apareció durante 40 días y en esos 40 días estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. Número 2, el mandato a que no salgan de Jerusalén. Jerusalén, ¿por qué va a ser tan importante? Jerusalén por lo emblemático, por la historia que tiene Jerusalén y en torno al templo, en torno a los profetas, a los reyes
que han hecho acto de presencia en Jerusalén en torno a que Jerusalén tiene sangre de los mártires del Antiguo Testamento y sangre también de mártires del Nuevo Testamento. De hecho, Jerusalén va a ser la sede de algo importante, porque en Jerusalén muere Cristo, resucita Cristo, y el Señor no quiere que los discípulos se vayan de Jerusalén, porque en Jerusalén debe venir el Espíritu Santo por primera vez para inaugurar un concepto interesante que la Biblia va a llamar el tema de la Nueva Jerusalén. Y los cristianos tenemos que meditar seriamente en esto. Además, en Jerusalén tiene que empezar el testimonio, tiene que empezar el Espíritu Santo a convencer. En Jerusalén se tiene que dar el fenómeno del Pentecostés, donde se va a arrimar el grano nuevo a Dios, el grano nuevo a Dios, tal cual como está contemplado en el Antiguo Testamento, y no nos da tiempo de profundizar mucho en estos elementos tan ricos que se nos presentan aquí en este mandato del Señor de darle instrucción a los apóstoles para que no salgan de Jerusalén. Otro detalle interesante que tendremos que ver en su momento es la decisión que toma Pedro sin el Espíritu Santo, de la elección de Matías y lo que cae sobre Matías, que es suerte. En su momento nosotros haremos los comentarios pertinentes allí, pero estamos viendo entonces estas 4 instrucciones que da el Cristo resucitado. En primer lugar, el tema del reino como contenido del mensaje que ellos van a anunciar. Número 2, el mandato de los apóstoles de no salir de Jerusalén, la prohibición. Número 3, la explicación de lo que es la promesa del Padre. Ahora se les habla con toda claridad acerca del Espíritu Santo que va a venir dentro de pocos días. Y número 4, la comisión de los apóstoles como testigos del Cordero, como testigos del resucitado. Entonces nosotros vamos viendo allí elementos bien interesantes. Por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, como esa fuerza que cambia, como esa fuerza que transforma. Nosotros vamos a ver cuando Pedro tome la palabra en el capítulo 2, no va a ser el mismo Pedro que titubeaba, el mismo Pedro que negó al Señor. No es un Pedro cambiado, es un Pedro transformado, y esto es gracias a la fuerza del Espíritu Santo que estaba actuando en él. Entonces, si nosotros podemos ir viendo esto, gloria al Señor. Estaba viendo el reloj, pero el tiempo está bien, vamos bien, gloria al nombre del Señor. Entonces vemos nosotros aquí el tema del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo como una promesa del Padre. Y aquí hay un detalle bien interesante. Juan había dicho que él iba a bautizar con agua, pero anunció el que era más fuerte que él, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora nosotros venimos a comprender lo que tal vez no entendíamos antes. El más fuerte no era Jesús de Nazaret, no era el Jesús histórico, sino el Jesús resucitado. Era el más fuerte, era el que iba a estar en condiciones de enviar el Espíritu. Por cierto, el Espíritu Santo actuó, o el Ruach HaKadosh actuó en Jesús, siempre actuó en él, pero él nunca le dio el Espíritu Santo a nadie, mientras que el resucitado sí libremente envía el Espíritu Santo en este fenómeno conocido como la fiesta de Pentecostés. Entonces el más fuerte no era precisamente Jesús de Nazaret, sino el Cristo resucitado. Por eso nosotros nos gustaría pues que se revise seriamente esto y se pueda hacer la transición del nazareno hasta el resucitado, porque el resucitado fue el que envió el Espíritu Santo. Y la cuarta instrucción, que la quiero destacar por la importancia que tiene, es la acción del Espíritu Santo de ungir con poder, de transformar con poder, porque hay una misión encomendada por Cristo a los apóstoles. Ellos serán testigos de él, del resucitado. Entonces es un asunto muy importante, porque incluso allí se fija un recorrido geográfico que empieza por Jerusalén,
por Jerusalén, la capital de Dios desde este punto de vista, y termina en Roma, la capital del diablo. Pues fíjese usted cómo la unción de Dios, el poder de Dios tiene que conquistar los poderes del enemigo sin importar lo que pueda hacer. Aquí hay un detalle interesante, ¿no? Y es que algunos dicen que Roma logró paganizar el cristianismo. En cierto modo es cierto en el cristianismo no auténtico, pero el cristianismo auténtico no puede ser paganizado por Roma. Siempre se va a resistir, siempre Dios va a tener una reserva, siempre Dios va a tener un remanente, un resto fiel. Al contrario, la Biblia enseña que el cristianismo auténtico tiene que conquistar los poderes de las tinieblas, o tiene que conquistar pues esos ambientes donde han dominado las tinieblas. Usted lo puede ver allí, de Hechos 1, versículo 8, donde se presenta ese itinerario, ese recorrido geográfico, y empieza en Jerusalén y termina en Roma. Por cierto, este es el recorrido del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a considerar en este momento lo que tiene que ver con el versículo 3, lo que tiene que ver con el versículo 9. El versículo 9, gloria al nombre del Señor, y lo vamos a considerar hasta el versículo 11. Aquí vamos a empezar a compartir asuntos bien interesantes, pero como la hora está avanzando, queremos consultar la mensajería de texto. Vamos a consultar la mensajería de texto a ver qué nos han escrito. Gloria al Señor. Bueno, no hay mensaje en este momento. Gloria a Dios. Muy bien, entonces nosotros podemos continuar avanzando en el tema de esta mañana. Vamos a leer nosotros entonces allí los versículos 9 hasta el versículo 11. Oído con esto, porque es bien interesante lo que nos encontramos nosotros aquí. Dice el versículo 9: dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir. Fíjense ustedes, amados hermanos, que la afirmación que se va a hacer de aquí es una afirmación de los ángeles. Es una afirmación de los ángeles. Bueno, nosotros vemos que en esta narración, en este relato de la exaltación de Cristo resucitado, vemos cómo fue llevado al cielo y se despidió por última vez del grupo de sus seguidores, mientras que no hay ninguna descripción de la resurrección o de la exaltación de Cristo, a excepción del Evangelio de Lucas, de la ascensión de Cristo. Lucas es el único de los evangelistas que resalta claramente esto, tanto en el tercer evangelio, es decir, en Lucas, como en el libro de los Hechos. Esto no lo destaca Mateo, no lo destaca Marcos, no lo destaca Juan. Lucas es el único que nos presenta el tema de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A manera de comentario, Juan dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero no relata específicamente el hecho de la ascensión de Cristo. Entonces nosotros vemos cómo este relato, esta narración, es una descripción de la exaltación de Cristo y usa elementos de contenido apocalíptico, porque nos presenta en forma visible la partida final de Cristo del grupo de los discípulos. Subraya, por ejemplo, verbos bien importantes, 5 verbos allí bien importantes,
Por ejemplo, el acto de mirar, de ocultarlo de sus miradas, de ellos estar mirando fijamente, mirando, vieron. Estos verbos se encuentran allí presentes. De este modo los apóstoles se convierten en testigos directos de la exaltación de Cristo. Toda la utilería, toda la escenificación es apocalíptica. Por ejemplo, vemos el tema de los ángeles, el tema del cielo, el tema de las nubes. Esto es propio de la utilería o del contenido apocalíptico. Los ángeles aparecen interpretando o incluso predicando, anunciando a los apóstoles la exaltación de Cristo o su ida al cielo y también su regreso. Entonces, la última aparición de Cristo es una aparición desde una gloria acabada para entrar en una gloria mayor. Es una etapa que va de una etapa visible que se cierra a un periodo donde Jesús va a seguir actuando en la iglesia, pero ahora a través del Espíritu. Entonces, estos elementos se encuentran aquí presentes. Fíjense ustedes el mensaje de los ángeles a estos hombres de Galilea, que no lo verán más, sino hasta el tiempo de la parucía, es decir, hasta el tiempo cuando el Señor vuelva del cielo. Es importante recalcar esto, es importante enfatizar esto, porque el texto dice, y después de esto, es decir, después de las instrucciones que había dado, Lucas cierra allí un asunto. Entonces nos presenta la elevación, la exaltación de Cristo a la vista de ellos. Dice que una nube lo recogió, una nube lo levantó, una nube lo ocultó de las miradas de ellos, una nube lo recogió y fue arrebatado. El verbo que se presenta allí es eperté, eperté, y debe ser entendido como un pasivo divino, como un pasivo teológico. Es decir, es Dios quien lo está levantando, es Dios quien lo está ocultando, y lo hace por medio del símbolo de la nube. Ustedes saben que la nube en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la nube es un elemento clave y un símbolo perenne de la presencia de Dios. Nosotros encontramos esto desplegado en muchas partes de la Biblia. No voy a dar la cita porque es muy fácil encontrarlo para ustedes. Entonces, el texto destaca que ellos estaban mirando fijamente al cielo mientras él se iba. Este detalle vale la pena explicarlo porque se dice que Cristo ha sido elevado, exaltado. Fue en realidad ese paso que se está dando aquí con la exaltación, no solamente con la resurrección, porque nosotros hemos de resucitar, pero no hemos de ser exaltados como tal. La Biblia presenta claramente la resurrección como una cosa y la exaltación como otro asunto. La exaltación tiene que ver con el señorío de Cristo, tiene que ver con su señorío, tiene que ver con la constitución que tiene Él como Señor en el cielo y en la tierra, porque así lo estableció Dios para con Él. Entonces es bien interesante que nosotros podamos observar aquí, amados hermanos y hermanas, con toda claridad, que Cristo resucitado fue elevado al cielo. Miren que la Biblia no tiene recelos, no tiene duda para afirmar la ida de Jesús al cielo. En tal sentido, hemos dicho, como en otras ocasiones, que ningún versículo de la Biblia muestra una ida de la iglesia al cielo. Ahora bien, cuando nosotros comparamos esta realidad tan clara que enseña la Biblia de que Jesús fue llevado al cielo, de que Jesús fue trasladado al cielo, y nosotros lo comparamos con lo que predicamos, muchas veces nosotros tenemos que decir, estamos falsificando el mensaje del evangelio. Cada vez que nosotros estemos predicando la ida de la iglesia para el cielo, falsa enseñanza,
falsa doctrina. ¿Por qué? Porque eso no lo está enseñando la Biblia. Eso lo estamos enseñando nosotros, pero no lo está enseñando la Biblia. En tal sentido, entonces, podríamos decir nosotros que hay una desconexión de lo que predicó el Jesús histórico, de lo que se predica y se enseña en la Biblia, con lo que muchas veces nosotros estamos predicando. Entonces, muchas veces nosotros vivimos con una tensión puesta en el cielo. Amados hermanos, eso es propio de las culturas paganas. Las culturas paganas, ustedes veían cómo ellos le rendían culto a los temas del cielo, y como muchas religiones, su punto de atracción es salir de la tierra, irse de la tierra y entonces irse para el cielo. Bueno, amados hermanos, esas son cosas que tienen que revisarse, porque lo que los ángeles están diciendo a los que estaban mirando al cielo es: hey, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Él volverá. Cristo tiene que volver. Entonces están hablando de la parusía, de la venida de Cristo, de su retorno, de su regreso. Entonces ellos están diciendo es eso. Así vendrá como le han visto irse al cielo. Así vendrá. Bueno, vendrá y usted ve cómo se va, lo oculta una nube, usted ve cómo viene, fíjese usted cómo se va, lo escoltan ángeles, usted ve cómo viene también acompañado de ángeles, viene también acompañado de la nube. Usted puede comparar eso con Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 del verso 13 en adelante, donde se empieza a tratar este asunto. Pero bueno, el tiempo para nosotros se ha agotado por el día de hoy. El día de mañana nosotros vamos a estar desarrollando este tema. Recuerde que apenas estamos en la introducción a dicho tema. Gloria al nombre del Señor. Bueno, por aquí me llegaron unos mensajes de texto a mi teléfono, pero me están llegando tarde y por lo tanto no me da tiempo de leerlos. Bien, amados hermanos, estuvimos trabajando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 20, quien tuvo el gusto de transmitir para ustedes. Será hasta el día de mañana. Bendiciones.